Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software. En esta sesión vamos a hacer una revisión del diseño de software, específicamente el diseño utilizando el lenguaje unificado de modelado UML. Este, este lenguaje, esta herramienta nos permite, como ustedes conocen, nos permiten modelar el software. Siempre me gusta repetir esta premisa que tiene la programación y es que programar no es otra cosa que procesar datos. Eh, toda la, todos los problemas en donde se va a desarrollar software, en donde se está creando software, involucra el procesamiento de una serie de datos. El mundo real tiene datos que están eh, o que describen características del mundo real de elementos físicos y elementos que no son tangibles. Todos estos datos están involucrados en un proceso de desarrollo. Y la cuestión aquí es modelar estos datos para que el software sea manejable, ¿no es cierto? Sea mantenible en el tiempo y además permita organizar este código para que pueda trabajarse incluso en equipo o dejar el código en una institución, en una empresa, y luego que otro equipo totalmente externo al proyecto pueda revisar esta documentación y pueda hacer los cambios, el mantenimiento que el software requiere. El software, a diferencia de otras ciencias, de otras áreas, el software es dinámico, pasa en un constante cambio y se requiere que esté bien documentado, bien estructurado para que con el pasar del tiempo se pueda realizar estos cambios sin un esfuerzo que sea desmesurado. Dicho esto, las herramientas que se utilizan, una de las que más populares y las que más uso tiene a nivel global es UML. Bueno, UML tiene dos grupos de diagramas, los que definen el comportamiento y los que definen la estructura. Son aproximadamente 14 diagramas los que está en la especificación de UML. Sin embargo, existen algunos que son muy utilizados o que son utilizados más que otros. Específicamente los diagramas de casos de uso, los diagramas de clases y los diagramas de secuencia. Ahora, ¿por qué revisamos esto? Pues aquí vamos a empezar a utilizar la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial que nos ofrecen las herramientas de hoy en día, como Copilot, como de Microsoft, como ChatGPT de OpenAI, Gemini, que nos permiten de cierta manera generar código y dentro de ellos también nos va a permitir generar diagramas, ¿cierto? O utilizar diagramas generados para derivar o transformarlos a código. Haciendo una recapitulación entonces de los diagramas de clases que son los más importantes, hay una encuesta, unas estadísticas del uso de las herramientas, de los modelos que tiene UML y en el 100% de los casos se utilizan de UML los diagramas de clase. De hecho, la mayor parte de librerías, de frameworks, en diferentes lenguajes de programación están creados utilizando este paradigma orientado a objetos y por ende tienen la documentación creada o generada utilizando UML y diagramas de clases. Los diagramas de clase en teoría representan la estructura estática del sistema, pero hay diferentes elementos, hay diferentes
clases. Se parte, ustedes deben recordar del modelo del dominio. Las clases básicas de las clases que representan a las estructuras de datos que definen la problemática o el modelo de negocio del problema en donde nosotros vamos a intervenir como desarrolladores de software. Entonces, prácticamente es tomar todos los datos que están involucrados en un problema y organizarlos, estructurarlos en objetos. Y ustedes saben que los objetos tienen atributos y luego, pues estos objetos se van generalizando, subiendo de nivel de abstracción hasta llegar a definir clases. Las clases entonces van a definir esta plantilla de una estructura de datos para representar a los objetos del mundo real, ya sean físicos o, en este caso, únicamente conceptuales, y nos van a permitir también definir dentro de las clases el comportamiento de estas clases, que no es más que las, el procesamiento de los atributos. En conceptos básicos, un objeto describe una entidad de manera específica. Ejemplo, pues, un estudiante, un cliente, ¿no es cierto? Un vehículo, un libro, etcétera. Otra de las situaciones es que cuando nosotros analizamos para diseñar software, vemos que hay objetos que están relacionados y estos dentro de la terminología que se utiliza en UML se conocen como asociaciones. Eso vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver una herramienta de código para generar estos modelos. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar los agentes de IA para que nos ayuden a transformar ese modelo, ese diseño, a, a código ya ejecutable dentro de un lenguaje de programación. Específicamente vamos a trabajar con Python. Y ahí se va a ver ya la acción de los agentes dentro de un cliente, que en este caso va a ser nuestro editor. Pero antes de eso es necesario tener los conocimientos, las bases para supervisar lo que está haciendo los agentes de inteligencia artificial. Haciendo un paréntesis a esto, hoy en día se habla que el desarrollo de software requiere de habilidades técnicas, ¿cierto? Como el conocimiento del manejo de la terminal, de los sistemas operativos, de Linux, de servidores, el conocimiento de la sintaxis, de los lenguajes, del pensamiento algorítmico, de el conocimiento el paradigma orientado a objetos y otros, pero esto va a servirnos para guiar a la inteligencia artificial, a las herramientas de inteligencia artificial y a los agentes para guiarles en su trabajo. No se puede confiar ciegamente en lo que genera una herramienta de inteligencia artificial, porque primero ya vimos que están entrenadas con datos, con proyectos anteriores. Dice, un proyecto en el caso de software, tuvo errores o no tuvo buenas prácticas, pues eso es lo que nos va a dar como respuesta. Y otra cosa también es que al software, a la industria del software, al ser tan eh, dinámica, tan cambiante, en donde existen versiones de librerías, de herramientas, frameworks que utilizamos que cambian cada 6 meses, entonces es posible que el código generado por la inteligencia artificial ya no sea compatible con una nueva versión que está disponible de la herramienta. Y otro de los problemas también que suelen ocurrir al desarrollar software utilizando un agente de inteligencia artificial es que el código puede ser generado o puede ser el resultado de una alucinación de la IA. Entonces, no es un código real, ni siquiera a veces utiliza
librerías que existen, sino es una mezcla. Recuerden que eh, haciendo una analogía al problema que tenemos de recomendación de películas, pues lo que hace la inteligencia artificial es ver cuán cercano está un problema con el que está entrenado al problema que nosotros le estamos planteando. Entonces, nos va a dar un resultado, cuando ya no hay certeza, nos va a dar un resultado que se asemeje a lo que nosotros necesitamos, pero en cuanto a código, ustedes saben que por una letra, por una palabra, en cuanto a la sintaxis, el código no se va a ejecutar. Entonces, esos riesgos existen o esas complicaciones se dan al momento de desarrollar, sobre todo sistemas complejos, sistemas grandes, utilizando inteligencia artificial. Y para supervisar y para entender, para ver, para revisar y para corregirle a la inteligencia artificial, es necesario tener las bases conceptuales del conocimiento sólido para que podamos ayudarle a la IA a resolver esos problemas. Volviendo entonces a este repaso de OML, en una clase se define el nombre de la clase, los atributos y las operaciones que son los comportamientos. En esto siempre en los textos a veces nos colocan la clase perro, la clase gato, tienen atributos nombre y la raza y tiene el comportamiento de que ladra, ¿no es cierto? Ese es uno de los ejemplos típicos. El gato, en cambio, tiene un nombre, también tiene una raza y el comportamiento es que maulla. Si bien es un ejemplo bastante eh, eh, sencillo para didáctica, a veces suele confundir, sobre todo a los estudiantes, porque se quiere dar el comportamiento por ejemplo, de un cliente que quiere hacer una compra y dentro de la clase persona o de la clase cliente, en las operaciones se coloca reservar vuelo. Es decir, una acción de caso de uso o de feature dentro de la aplicación que no corresponde a las reglas de la programación orientada a objetos, que nos dice que si bien las clases tienen atributos, ¿no es cierto?, que son sus características, los métodos son las operaciones que van a procesar a los datos que están en los atributos, exclusivamente los datos que están en los atributos. Entonces, no podría hacer una reservación de vuelos si es que yo tengo una clase cliente que tiene el número de cédula, que tiene el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y el tipo de cliente, tal vez, si es VIP o para tomar vuelos o es del tipo general. Entonces, esos conceptos hay que manejarlos, hay que recordarlos para guiar a la IA en caso de que exista alguna complicación, algún resultado erróneo. Las clases en un problema también describen la situación, describen la realidad, justamente por eso es modelado. Y para relacionar las clases, en UML existe este término que es asociación, que para efectos prácticos viene a ser lo mismo que una relación. Y también eh, tiene igual que un diagrama eh, de entidad-relación de base de datos, tiene multiplicidad las asociaciones a los dos extremos de las clases que están involucradas. Y esta multiplicidad obviamente describe cómo se relaciona cada objeto con su par, con su contraparte, con su otra clase. Y estas pueden ser de uno a uno y de uno a muchos. Bueno, hay variaciones de cero a muchos, de uno a muchos, de cero a uno. Em, en resumen, existen para fines prácticos dos tipos de multiplicidad. Bueno, tres tipos.
de uno a uno, de uno a muchos, ya sea en cualquiera de las direcciones de las clases, y de muchos a muchos, que es una particularidad de, de asociación, pero que representa algo que ocurre en el mundo real. La representación se realiza de esta manera, un rectángulo, nombre de la clase que tiene que respetar la sintaxis de los nombres, que empiecen las primeras letras de las palabras con eh, mayúscula sin utilizar espacios ni signos de puntuación o tildes o ñes. Se asocian las clases con una línea y donde está min, max, que serían en cada de uno de los extremos, tenemos lo que corresponde a la multiplicidad y esta flecha nos indica el nombre de la asociación y también la navegabilidad. La dirección de lectura es importante en el diagrama de clases. Eso deben recordar que se lee desde una clase hacia el frente en donde está la multiplicidad. Y siempre se lee en singular. Siempre se lee en singular desde la clase origen hacia la clase destino. Por ejemplo, aquí en esta lámina tenemos que un cliente puede tener, fíjense, estoy leyendo desde cliente hacia tarjeta. Un cliente puede tener una o más tarjetas, una o varias tarjetas, ¿ya? En cambio, si leo desde tarjeta, a pesar de que aquí me diga muchos, yo siempre leo en singular desde el origen. Desde tarjeta hacia cliente, al frente o al otro extremo está la multiplicidad uno. Entonces digo que una tarjeta le pertenece a un cliente. Estas dos afirmaciones, la lectura desde cliente hacia tarjeta, indicando que es el cliente el que puede tener varias tarjetas y una tarjeta le pertenece a un solo cliente, define las reglas de negocio o una situación real del problema en donde nosotros vamos a desarrollar software. Continuando con este ejemplo, si hacemos la lectura de este diagrama, de este diagrama simple donde hay tres clases, desde tarjeta hacia cuenta, que tenemos que que una tarjeta está asociada le pertenece a una cuenta. En cambio, si es que nosotros hacemos la lectura desde cuenta hacia tarjeta, tomamos así mismo en singular, tenemos que una cuenta tiene asociadas o puede tener asociadas varias tarjetas. Entonces, eso es lo que nos está expresando este diagrama. Ahora, el diagrama me permite comprender la situación del mundo real, pero también ustedes deben recordar que este diagrama no solo sirve de ilustración, sino también este diagrama se va a convertir en código. Y es ahí donde nosotros podemos utilizar a los agentes de inteligencia artificial para que nos conviertan este diagrama en código, en cualquier lenguaje de programación. Obviamente, lo que va a hacer la inteligencia artificial es va a tomar al pie de la letra lo que está expresado en este diagrama y va a generar el código correspondiente. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda, si manejan en el desarrollo de software ustedes comúnmente diagramas UML eh, o están recordando. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, No, de mi parte no he manejado eso. Estoy viendo algo nuevo. ya. ¿Alguien más de los compañeros que nos cuente su experiencia o si es algo nuevo? Mm. Sí, buenas tardes.
Nosotros sí manejamos lo que hablamos UML, nosotros, pero manejamos todos los desarrollos. Ya, sí, el compañero de que sí ha manejado también. Se- eh, Son, en este caso, UML me permite, como ustedes pueden evidenciar, me permite representar una situación del mundo real y sintetizar los datos que están involucrados en el problema. Recuerden que, como les había indicado al inicio de la sesión, programar es procesar datos. Programar es procesar datos y el paradigma orientado a objetos nos permite estructurar los datos justamente en objetos, en entidades que encapsulan los atributos y también el comportamiento, las funcionalidades del procesamiento sobre esos atributos. Atributos propios de la clase o atributos derivados de la implementación de estas asociaciones. No, hay esta parte de recomendaciones en cuanto al nombre de las clases. Los atributos se definen generalmente con minúscula, asimismo respetando que no existan espacios en blanco ni caracteres especiales. Y los nombres de las clases, en cambio, ya habíamos indicado que son la primera letra en mayúscula. Aquí tenemos algunos ejemplos: la clase persona, la clase autor. La clase ejemplar libro, cuando son palabras compuestas, se utiliza este formato camel case, eh, dice que se aparenta a joroba de camello, porque la primera letra de la primera palabra empieza en mayúscula y la segunda letra, perdón, la letra inicial de la segunda palabra inicia también en mayúscula. Eh, escrito por es una clase también aquí en este caso, y los atributos en cambio, edad, teléfono móvil, que es una palabra compuesta, eh, inician en minúscula, pero cuando son palabras compuestas, tanto métodos como atributos, eh, la segunda palabra sí inicia con eh, mayúscula. Esto en los diagramas de clase, digamos, de UML, que se utilizan en la programación con este paradigma. Aquí están ejemplos nada más de las asociaciones que pueden existir entre las clases, qué es lo que está expresando en esta situación. En el primer caso es el ejemplo que tenemos anteriormente. El cliente tiene varias tarjetas, una tarjeta le pertenece a un cliente, una tarjeta le está asociada a una cuenta y una cuenta puede tener varias tarjetas. Cuando no hay multiplicidad, se asume que la multiplicidad es uno. Entonces, aquí en este segundo ejemplo, persona y empresa, la asociación persona y empresa, se tiene una relación, una multiplicidad de uno a uno. Entonces, una persona es contratada por una empresa y una empresa contrata a una persona. Eh, en este caso aquí podríamos corregirle que una empresa contrata varias personas. En el siguiente ejemplo, un cliente tiene una cuenta bancaria le pertenece a un cliente, y una cuenta bancaria está aperturada en una sucursal, pero la sucursal puede tener varias cuentas bancarias. En el último ejemplo podemos generar la multiplicidad, ¿no es cierto? Indicando que el alumno cursa varias asignaturas o está matriculado en varias asignaturas y en una asignatura están mm, varios alumnos. Es decir, mucho a mucho es la multiplicidad de la asociación entre alumno y asignatura. Mientras que en la asociación entre asignatura y carrera, visto desde el punto de vista de asignatura, la asignatura le pertenece a una carrera y una carrera puede tener varias asignaturas.
Hay otras las herramientas disponibles dentro de otros tipos de asociaciones dentro de OML y una de ellas es la herencia. No sé si han escuchado de la herencia. Bueno, la herencia es similar a las personas, ¿no es cierto? Eh, pues compartimos con nuestros padres ciertos rasgos, ciertas características eh, que se van transmitiendo hacia los descendientes. Lo mismo ocurre aquí dentro de la programación de objeto. Hay clases que comparten ciertas características con otras y se definen en un modelo clase padre y clase hija o superclase o- o clase eh, derivada. Entonces, esto se identifica cuando hay varios atributos que son comunes entre clases, entonces se crea una generalización de, de esos atributos y se define la herencia utilizando este triángulo, esto que está apareciendo en la pantalla al lado derecho. Este triángulo y una línea que parece una flecha grande, realmente es un triángulo. Eso indica que hay herencia. Eh, ¿Cómo se representa con este triángulo? Como ven, hay la clase uno en este caso es la superclase y las otras clases son las clases derivadas o las clases hijas. Se puede hacer de manera individual o también de esta manera que en este caso está representando que todas estas clases, tres clases, están heredando de la clase uno. Aquí hay un ejemplo, tenemos una generalización, ¿no es cierto?, de la clase persona, que es una generalización de la clase mujer, perdón. Entonces decimos que mujer hereda de persona. Entonces, gráficamente se representaría que hay un grupo de personas y aquí específicamente hay un grupo de mujeres. Hacia arriba, hacia la clase padre, se habla de generalización. Y si vamos bajando, tenemos nosotros especialización, clases derivadas. De mujer podemos sacar tal vez otras clases como por ejemplo niña, ¿no es cierto? Adolescente y adulto. Entonces podemos ir haciendo una especialización descendiendo hacia abajo en la rama de la asociación de herencia. Y si vamos subiendo hacia arriba, pues en cambio va siendo una abstracción más eh, o haciéndose una generalización más acentuada. De niña podemos subir a mujer y de mujer hacia persona, ¿no es cierto? Que sería lo más general que tenemos. Esto en cuanto a la herencia, que es otra de las propiedades del paradigma orientado a objetos. En el caso de que se defina un nivel de generalización bastante elevado, es decir, que se genere una clase abstracta, esta se define con el nombre en cursiva en cuanto a su representación gráfica. Aquí, en este diagrama tenemos hombre, mujer, los dos heredan de persona. Una forma en la que nosotros podemos verificar que una asociación de herencia, una relación de herencia está bien definida dentro de mi diagrama, es que se cumpla y tenga una semántica lógica el decir que hombre es persona. Es decir, la clase hija es lo que representa a la clase padre. Mujer es persona, sí, ¿no es cierto? Suena lógico. Hombre es persona, mujer es persona dentro del contexto de mi problema. Entonces, la herencia está definida de manera correcta.
Bueno, los atributos de esta lámina representa los atributos que puede tener la- las clases. Recuerden, volvemos a estos conceptos bastante básicos del desarrollo de software, que es nuevamente programar, es procesar datos. Entonces, todos los datos que están involucrados ahora se tienen que organizar, estructurar y la mejor manera que se ha encontrado hasta ahora eh, es utilizando clases, utilizando objetos. Entonces, aquí existen cuatro clases: la clase persona, la clase libro, la clase producto y la clase dirección. Ahora, si ustedes recuerdan, siempre hablamos de objetos. ¿Y qué es los objetos? Para quienes están viendo por primera vez, pues objeto es la instancia de una de las clases. Si bien las clases son una plantilla, ¿cierto? Que me define la estructura de los datos para una persona, yo le convierto en objeto cuando a esta persona le instancio y le digo: el nombre es Luis, el apellido es Calle, el segundo apellido es Maza y la fecha de nacimiento es 1980. Ahí estoy yo definiendo un objeto concreto. Y así puedo ir sacando varios objetos a partir de esta clase. Lo mismo ocurre con la otra clase, libro, ¿no es cierto? Tiene una estructura abstracta de un libro donde hay el atributo título, el atributo autor, la fecha de publicación, y yo puedo entonces crear instancias, crear objetos dentro de mi programa. Ah, por ejemplo, podría tener un sistema de biblioteca en donde tengo varias instancias, varios objetos de esta clase y van a estar, ¿no es cierto?, específicos almacenados dentro del sistema. Lo propio con la clase producto, si es que estoy en una tienda, si estoy en un supermercado, pues tendría no sé, el código 01 para pan, el precio, no sé, de 30 centavos. Tengo el código 02 para, no sé, una cola de una gaseosa, y el precio, no sé, 75. Y así puedo ir yo sacando instancias de estas clases. Lo importante cuando se diseña software es que el número de clases resultantes, las que representan el modelo de datos, el cual va a formar parte del modelo de dominio, este número de clases debe ser suficiente y debe abarcar todos los datos involucrados en el problema, todos los datos. Entonces, ¿cómo se procede? Haciendo una recapitulación también del desarrollo, ¿cómo se procede? Pues se hace un levantamiento de requisitos, ¿no es cierto? De requerimientos de los usuarios, de los interesados en el sistema. A partir de eso se definen los casos de uso, las historias de usuario, lo que utilice yo para representar estas necesidades, y finalmente con casos de uso puedo definir la funcionalidad que va a tener el software y puedo describir escenarios y también prototipos de las interfaces y demás. Y en esos escenarios se detalla cuál va a ser la interacción entre el usuario y el sistema. Al detallar esa interacción, eh, puedo recoger yo los atributos, o, perdón, los datos que están involucrados, y esos datos los voy organizando hasta tener en primera instancia las clases con los atributos y luego los métodos y también las asociaciones entre las clases. Una vez que tenga las asociaciones entre las clases, yo tengo ya mi diagrama de modelo de dominio, que va a ser el núcleo, el, el corazón de mi aplicación.
es la que va a gestionar todos los datos y es la que se va a luego incluso a representar o almacenar más bien en una base de datos, utilizando estructuras bastante similares. La única ventaja es que, perdón, la única diferencia es que en las bases de datos se guardan, sobre todo las relacionales, guardo yo tablas eh, con referencias con claves foráneas, mientras que aquí en la programación orientada a objetos, lo que se hace es que se guardan objetos directamente. Ahí existen una pequeña dificultad en cuanto a trabajar con base de datos y programación de objetos, pero se soluciona con herramientas que se les denomina ORM, que es lo que van a mapear entre las tablas de la base de datos y los objetos del programa, es decir, las clases. eh, o también se puede hacer de la manera programática. En cuanto a los métodos, se definen dentro, en el tercer casillero de las clases, se definen los métodos. Si bien estos ejemplos que están aquí son únicamente para eh, didáctica, en la vida real, como les dije, la regla de oro es que los métodos únicamente van a procesar los atributos propios de la clase o los derivados de una asociación. Las instancias, ya habíamos hablado, es crear ya objetos específicos a partir de las clases. Como ven en la pantalla de la clase persona, tenemos un objeto que se denomina María, el apellido Ortiz, segundo apellido García y la fecha de nacimiento, los libros, la dirección, etcétera. Son eh, valores específicos que tienen ya los atributos de una clase y estos se han generado mediante la instanciación de la, de la clase. Hay unas asociaciones especiales que quienes manejan UML deben recordar. Hay las asociaciones de agregación y composición. Las de composición indican que su relación es bastante fuerte y que hay una clase que está conformada por las partes, es decir, por ejemplo, una clase vehículo que está conformada por el motor, las llantas, la caja de cambios y otros elementos, o un curso que está formado por las asignaturas, los estudiantes, ¿no es cierto? Y hay otra, en cambio, que pueden existir por sí mismas, pero que también es una asociación de uno a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de fútbol que puede persistir sin los jugadores, pero que tiene, ¿no es cierto?, varios jugadores que pertenecen al equipo de fútbol. En cambio, un proyecto está conformado por actividades, por varias actividades. Entonces, eh, este tipo de relaciones, de composición, una fuerte y otra, digamos que débil, también se puede representar con UML. Esto más de carácter eh, eh, informativo, más bien de representación de realidad. Es un recurso de representar la realidad que está involucrada en la situación, en el problema que nosotros estamos interviniendo para el desarrollo de software. Esto en cuanto a un repaso rápido de UML. Ahora, hay muchas herramientas para trabajar con UML y una de ellas, una que es open source y que es bastante útil
para generar diagramas como código y que estos luego se puedan utilizar mediante los agentes de inteligencia artificial es Plant UML. No sé si han escuchado ustedes eh, de esta, de este recurso, de esta herramienta, Plant UML. Si bien hay otros software, igual open source o ya propietario, eh, como StarUML o System Architect, PlantUML nos permite utilizar o describir utilizando una sintaxis bastante sencilla, utilizando texto plano, nos permite construir diagramas de UML, como diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso, de objetos, de clases, de diagramas, perdón, de actividades, de componentes, de despliegue, de estado, eh, e incluso tiene una extensión para construir wireframes o de las interfaces gráficas. No sé si habían escuchado, alguien había trabajado con PlantUML. No, no debo trabajar. No, Ya, ¿cuál es como les dije, la ventaja es que es texto? Y ahí es donde entran los grandes modelos de lenguaje, estos modelos como Gemini y ChatGPT que manejan texto, que procesan texto. Entonces, estos van a permitir primero, yo puedo pedir a una inteligencia artificial que me genere, explicándole el problema, que me ayude a generar una primera aproximación de mi modelo de dominio. Obviamente tengo que revisar, ¿no es cierto? Tengo que revisar si está considerando todos los atributos, si es que las asociaciones están correctas, o otra situación es que yo puedo ir construyendo el diagrama utilizando PlantUML y luego yo puedo, en este caso, decirle a un agente de inteligencia artificial que revise el modelo que yo he generado en esta sintaxis y luego lo transforme en código. Un código incluso ejecutable para probar, para testear el- la estructura del modelo de dominio. Entonces, esas es de las ventajas. ¿En dónde puedo yo trabajar con PlantUML? Pues lo puedo hacer en línea. Hay esta dirección, este sitio, plantext.com, como está en sus pantallas, en donde yo puedo crear aquí clases. Yo puedo crear clases que se va a ir renderizando de manera automática. Yo puedo crear clase persona, por ejemplo. Voy a poner aquí, clase persona y se crea la clase persona acá. Si bien yo puedo sacarle esto, lo único malo es que tiene. Bueno, hay que soportar las propagandas. Bueno, aquí está el diagrama, la clase persona. Puedo añadir yo los atributos. Voy a dar aquí. Le puedo decir DNI, ¿no es cierto? Que sea string o que sea str. Y solo permítanme quitar esto de acá. Y se va a ir colocando acá, como ven, en mi diagrama. Puedo colocar el atributo nombre. Le puedo decir que es de str o es de string, o simplemente le puedo quitar o dejar sin el tipo por ahora. Y puedo crear otra clase
clase producto, por ejemplo, y se va a ir generando todo esto. Entonces, mediante código, yo puedo ir generando estos diagramas, las asociaciones y demás. Puedo exportar en formato PNG, SVG, PDF, TXT, la imagen y es totalmente libre. Ahora, esto de aquí, yo lo puedo llevar a un agente de inteligencia artificial y me puede generar el código, que es de donde vamos a trabajar las siguientes clases. Ahora, una alternativa es trabajar aquí en este editor en línea, en la URL que está www.plant, termina en T, plant text, doble T, es decir, plant, doble T, ext.com. O también hay una extensión para Visual Studio Code. Una extensión para Visual Studio Code, nos vamos acá, bueno, hay varias extensiones las que están aquí, y busco Plant. Dentro de Visual Studio Code busco Plant más GPT, ya está disponible, este no lo voy a utilizar, lo voy a colocar Plant UML Syntax y Plant UML, eh, la que va a darme el soporte para trabajar con Plant UML dentro de Visual Studio Code. Entonces, asimismo, yo editar, sí, puedo editar aquí dentro de Visual Studio Code y puedo, utilizando esta herramienta, tener la previsualización del resultado. Fíjense aquí me sale la clase. Si yo quiero crear otra clase aquí mismo dentro de Visual Studio Code, pues voy a hacer, bueno, tengo activado Copilot que ya eh, me genera, ¿no es cierto? Esto de aquí. Voy a guardar y espero que se refresque. ¿Alguna advertencia? No con modelos. Eh, este está activando el modelos. Voy a colocar modelo. Voy a cerrar esto de acá. Y voy a hacer que abra nuevamente. Dice que no. Veamos aquí. Este problema el problema de Visual Studio Code es justamente que a veces no genera de manera. Voy a colocar un nombre aquí. Sería test. Voy a guardar y nuevamente voy a tratar de generar. Voy a cerrar esto de acá y está con alguna situación de... bueno, puedo copiar el código nuevamente y me voy al servidor. Otra de las ventajas que tiene Plantext es que es open source y puedo yo descargar y ejecutar el servidor de renderizado, el que está generando las imágenes de los modelos, lo puedo instalar en mi servidor de la empresa. Lo puedo tener corriendo ahí y me evito tener estas propagandas que están acá. En este caso, este es el código de dos clases, ¿no es cierto?, que estamos tomando como referencia. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Eh, si es que no hay consultas, dudas, también por informarles que está habilitado el material dentro de la plataforma de Moodle, y también están habilitadas algunas actividades que están para este fin de semana, eh, para el próximo fin de semana. Por favor, no las descuiden, eh, realícenlas. En las prácticas el objetivo es que ustedes revisen lo que está
disponible en las presentaciones, creen los proyectos y los suban realizando un pequeño informe ejecutivo, un pequeño informe técnico de lo que ustedes realizaron esas prácticas. Si es que tienen algún inconveniente, alguna duda, me comunican por favor por medio del chat y nos veríamos el día de mañana. Gracias, dije, una buena tarde. Igualmente, muchas gracias.